Bahamas anuncia que pagará directamente a los médicos cubanos. Bajo una nueva modalidad de pago a sus médicos en Bahamas, el régimen cubano pudiera repetir el mismo esquema. Que la reciente declaración del primer ministro de Bahamas, Philip Bray, sobre el pago directo a salarios médicos cubanos ha generado preocupación entre activistas y observadores. A cualquiera que contratemos le pagaremos directamente a su cuenta, afirmó el primer ministro al reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio. Sin embargo, la medida... Esta es la nueva estrategia, el nuevo robo organizado del Partido Comunista para seguir facturando dólares a costa del sudor, del trabajo y del esfuerzo de los médicos cubanos. Lo que estaba calentico eran algunas declaraciones del primer ministro de las Bahamas, que estaba un poco empecinado de alguna manera en contratar los servicios médicos de Cuba. Y Cuba, tú sabes, dando el grito porque están desesperaditos, están en bancarrota, sin turismo, sin remesa, sin viaje, sin las misiones médicas y sin dinero, dólares que le están entrando al país, están asfixiados. Y vamos a decir que Rubio fue y se reunió con el primer ministro de las Bahamas, porque una de las cosas que se le está tratando de hacer entender a los países que contratan estos servicios es que están siendo de alguna manera cómplices de trata esclava. Sí, los médicos cubanos son tratados como esclavos, porque los países le pagan el salario íntegro al régimen y el régimen apenas lo que les da a los médicos es, ponte un 5% del salario. De lo que se está buscando es que de alguna manera se le pague el contrato a los trabajadores, es decir, a los médicos. Pero espérate porque es que los comunistas se preparan para todo. No, te digo que ellos se preparan para todo. Mira la última que se han sacado. Vamos a poner primero las declaraciones porque Rubio se tomó el trabajo de ir y hablar con estos dirigentes, vamos a decir, y miren la conclusión que ellos estuvieron llegando. Miren para acá. The amount is not the issue. The issue is that they were not getting all that they were earning. It wasn't the amount. It was to Cuba. It was the principle, not the amount. Now the amount comes into play when you want to get emotional about it and to make the point. But they're more concerned about the principle that a person is hired and part of their salary that they work for, they're not getting their full salary, but it's going someplace. Y bueno, esto fue un fragmento de las declaraciones del primer ministro de las Bahamas, que como pueden ver, sí estaba decidido a contratar servicios médicos cubanos, porque obvio que se los venden a precio de cucaracha fumigada. No es lo mismo contratar médicos en Estados Unidos, contratar médicos en Europa, que viajar a Cuba y hacer negocios con el Partido Comunista. Vamos a decir que se llevó algún arreglo y dicen ellos que sí, que van a hacer todo lo posible, que de hecho va a ser una de las condiciones que se le pague íntegramente el salario a los médicos. Vamos a ver la noticia en cuestión y después les voy a decir dónde está la trampa, porque ya el Partido Comunista ya se la sacó de debajo de la manga. Tú sabes que esta gente, el que hace la ley hace la trampa y estos delincuentes no pierden ni a las escupillas. Bahamas anuncia que pagará directamente a los médicos cubanos. Bajo una nueva modalidad de pago a sus médicos en Bahamas, el régimen cubano pudiera repetir el mismo esquema. Que la reciente declaración del primer ministro de Bahamas, Philip Bray, sobre el pago directo a salarios médicos cubanos ha generado preocupación entre activistas y observadores, que temen una nueva estrategia conjunta entre Nassau y La Habana para permitir que el régimen cubano siga apropiándose de los ingresos de sus profesionales. A cualquiera que contratemos le pagaremos directamente a su cuenta, afirmó el primer ministro al reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio. Sin embargo, la medida, aunque aparenta cierta transparencia, detrás de todo esto se esconde la trampa. ¿Cuál sería la trampa? Esto ya lo estuvieron implementando, lo estuvieron experimentando. El primer experimento lo estuvieron realizando en Jamaica y también lo estuvieron realizando en Brasil. ¿Cuál es el experimento? Le pagan a los trabajadores, le dan una cuenta, esas cuentas bancarias se las propicia el mismo régimen, el mismo Partido Comunista, los contratos los propicia y ahí es donde está también la trampa, aunque para eso pudiera tener alguna variación. Los contratos y las cuentas las propicia el mismo Partido Comunista. Bahamas o el país en cuestión que contrate los servicios, siempre el que va a estar al frente de los contratos es el Partido Comunista. Nunca un médico se va a buscar su propio contrato. Pero
te digo que ahí también puede haber una variación. Puede en algún momento permitirle a un médico que se busque su contrato. Ahora, ¿cuál es la nueva trampa del Partido Comunista? Como de costumbre, el chantaje. Le permiten a los médicos que viajen, le permiten a los médicos que reciban el salario en sus cuentas, pero desde que salen, antes de salir de Cuba, los hacen firmar una carta con una condición de que una vez que devengan ese salario en su cuenta, tienen que hacer una transferencia a las cuentas del Partido Comunista. Es una especie de chantaje revolucionario y todo queda, mira, como si nada estuviera pasando, como si se hubiera acabado la explotación de los médicos en Cuba. Échate lo maquiavélico que son estos delincuentes a ver de alguna manera la presión que se estaba ejerciendo porque le pagaran el salario íntegro a los médicos. Mira la que se han inventado. Ok, coge esta cuenta, deposítala ahí. No, mira, esta es la cuenta a nombre del médico, mira, del brujito de Bururú. Le ponen el dinero y después lo amenazan. Ya eso está firmado antes de salir de Cuba. Él firmó una carta aceptando los términos de ese contrato. Tiene que hacer donar el 70, el 80% de su salario para salud pública en Cuba a una cuenta del Partido Comunista. Díganme algo, caballero. Díganme si son malnacidos estos delincuentes. Miren para acá, dice por acá. En Jamaica, los sanitarios de la isla reciben directamente su sueldo en moneda local, pero deben transferir mensualmente la mitad de sus ingresos netos a una cuenta a nombre de la misión médica en el National Commercial Bank. Dígame algo. Ese dinero, que debería formar parte del salario del trabajador, es reembolsado al Estado cubano bajo una justificación, la de una remesa. Mira la maldad. Están escondiendo la presión, están escondiendo el chantaje, fíjate tú, en remesa, para que al final la cosa salga como que el médico le está enviando una remesa a su familia. Mira tú el nivel de maldad de estos delincuentes. Dice, para enmascarar la apropiación de los ingresos de sus trabajadores, la oficialidad cubana se refiere al reembolso obligatorio del 50% como remesa. A eso súmale también la mensualidad del Partido Comunista y de las organizaciones de masa a las que pertenezcan estos médicos, que las tienen que cotizar en moneda libremente convertible. Término que da una dimensión personal a la transferencia bancaria. Dice, los médicos deben entregar el recibo del sueldo a la jefatura de la brigada. Pero que tú tienes que decirle a nadie lo que tú ganas. ¿A quién le importa el dinero que tú ganas? Estos son los que envían ahí como jefe de misión, que no son ni médicos, ni enfermeros, ni son personal de la salud. Pertenecen al aparato de seguridad del Partido Comunista y está ahí para vigilar, chantajear, manipular y extorsionar a los mismos médicos. Dice, es frustrante ver los 25 días de cada mes cómo se sienten los colaboradores. Se nota el descontento. Muchos dicen que no van a trabajar horas extras porque ¿para qué? Si tienen que dar la mitad. Es muy humillante, relató Yanice, una profesional cubana en una misión en Jamaica. El temor ahora es que bajo el argumento de una nueva modalidad de pago directo en Bahamas se reproduzca el mismo esquema. Esto permitirá, están disfrazando la explotación de los médicos, caballeros. Mira cómo se la fabricaron. No, a esta gente no se le puede dar, pero mira, ni un filito así. Esto permitiría a las autoridades cubanas seguir recibiendo el grueso de los ingresos generados por los médicos sin asumir públicamente la responsabilidad directa sobre los contratos que podrían permanecer ocultos. Díganme algo. Y todo queda, ahora le dicen a Marco Rubio, no, espérate, ya los médicos están recibiendo sus salarios, ¿de qué se van a quejar ahora? Mira tú, y esto es de momento que son los contratos que buscan mismo, tú sabes, las mismas organizaciones cubanas. Pero si el día de mañana los médicos se empiezan a quejar, no, pero yo también me quiero buscar mi contrato, ¿lo van a dejar? ¿Que tú quieres buscarte tu contrato? Búscate tu contrato. Para salir de Cuba tienes que firmar un papel, fíjate. Tienes que, donar el 50%. Aquí te están diciendo el 50%. Yo dudo, pero dudo muchísimo
que les permitan acceder al 50% de su salario. Yo dudo muchísimo, con los ladrones que son estos delincuentes y con los aficiados que ellos están, yo dudo muchísimo que el 50% sea lo que le están exigiendo. Pero bueno, miren ustedes ahora la nueva trampa, así que no vale, ya no vale ya ni que reciban el salario directamente. Estaría bueno que el salario se lo depositaran, mira, en bancos americanos, para que los comunistas no lo puedan sacar. Deja ver qué más dice por aquí la noticia. Dice, durante su declaración a la prensa, Davis negó que existan indicios de trabajo forzoso en su país. Si el trabajo forzoso ocurre en nuestro país con los cubanos, no hay evidencia que hayamos encontrado. Dice, pese a estas afirmaciones, el primer ministro evitó confirmar si el contrato filtrado por The Tribune y por el Miami Herald, que mostraba que el gobierno de Bahamas debía pagar a una entidad del gobierno cubano con los servicios de 4 profesionales de la salud, era auténtico. También se negó a responder si haría público el acuerdo laboral con los médicos. Dice por aquí para acá, dice, la estrategia de Bahamas de pagar directamente a los médicos cubanos sin garantizar que estos retengan libremente sus ingresos podría convertirse, no, esta es la nueva estrategia, es que ya lo han probado, lo experimentaron con algunos médicos en Brasil, según me estuvieron escribiendo, y también estuve viendo que en Jamaica fue donde ya, tú sabes, lo llevaron al por mayor, y aquí ya está, ya lo tienen listo para aplicarlo en Bahamas. Para que no los acusen más de robarle oficialmente el salario a los médicos. Ya no los puedes acusar de eso porque mira, ya los médicos tienen sus cuentas y el dinero va directo para sus cuentas. Ahora hay que empezar a investigar el movimiento de las cuentas bancarias de los médicos, porque no puede ser que tú envíes todos los meses el 50% de tu salario para una cuenta en otro banco. Dice, el colaborador de Jamaica está como raptado. Es horrible. Uno acepta el contrato porque realmente, ¿quién vive en Cuba con $50 de salario? No, ¿quién gana en Cuba $50 de salario? Cuestionó otro profesional entrevistado por Cubanet. Dice por acá, en la práctica, el método ya aplicado en Jamaica demuestra que el control no está en el modo de pago, sino en la coerción, claro que sí, el chantaje, que ejerce el Estado, es decir, el régimen cubano, el uso de mensajería cifrada. Oigan, para esto, recordatorios oficiales. No, yo me lo imagino. Oye, no has pagado. Oye, acuérdate que tú tienes familia aquí. Oye, me lo imagino. Y exigencia de declaraciones juradas son parte del andamiaje que garantiza que el dinero sea dirigido a las cuentas estatales cubanas. En su encuentro con Rubio, el primer ministro bahameño afirmó que el concepto de compartir el salario con el gobierno no es desconocido y lo comparó con antiguos contratos británicos de migración laboral. Sin embargo, expertos señalan que tal analogía no aplica a las misiones cubanas, puesto que en estos casos los profesionales no negocian libremente sus condiciones. Es lo que te digo. Y esa va a ser la próxima parada, cuando le empiecen a criticar que los médicos no negocian libremente sus mismos contratos, pues los van a dejar negociar sus contratos, pero antes de salir de Cuba lo van a hacer firmar un documento oficial. Y al final los médicos salen y tú sabes que después los chantajean con la familia. Entonces es complicado. Dice, no reciben copia de sus contratos y están obligados a cumplir con exigencias económicas que violan estándares internacionales sobre trabajo decente. Dice, brigadas cubanas médicas en la mira. ¿Por qué? Bueno, el pasado febrero el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones de visado contra gobiernos que participan en las misiones médicas internacionales de Cuba, las cuales calificó de trabajo forzado. Durante su encuentro con Davis insistió en que no busca que los países del Caribe rompan relaciones con La Habana, sino que garanticen que los trabajadores no estén sujetos a trabajo forzado. Bueno, esto ha provocado un cambio en la mentalidad, en el modus operandi de los comunistas. Ya no me vas a pagar a mí, págale a ellos. Yo me voy a encargar de que ellos voluntariamente me paguen a mí. Díganme algo, caballero. Son, mira, mentes maestras del engaño y de la manipulación. Es que estos delincuentes no tienen perdón de Dios. Yo me imagino los mensajes, las llamadas, el tipo de la misión diplomática tocando, mira, el día del cobro. Puesto médico por puesto médico. Oye, ya le mandaste el dinero
ya le mandaste el dinero a nuestra gente. Oye, y me imagino los mensajes en clave. Oye, ya le mandaste la remesa a tu familia. Porque después de todo son chantajistas. Porque ahora, después de toda esta persecución, lo menos que quieren dejar ellos ahora, mira, son huellas, rastros, que los acusen para que este engaño salga a flote. Pero mira, ya ves, siempre hubieron algunos médicos que están descontentos porque es que a nadie le gusta trabajar para el inglés. Y los comunistas son especialistas en eso, en vivir el trabajo de los demás. Dice, el dinero, dice por acá, la apropiación del salario de los médicos por parte del régimen cubano es una de las principales fuentes de ingresos en divisa para la isla, muy por encima de sectores como el turismo o las exportaciones agrícolas. ¿Exportación agrícola? ¿De dónde? Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, la inversión en salud y asistencia social no alcanza ni el 2% del ingreso nacional a pesar del peso económico de estas misiones. El dinero va, no se sabe para dónde. Yo sí sé para dónde va. Va para las cuentas del Partido Comunista y para las arcas de todos los dirigentes de la cúpula del Comité Central. De ahí no sale. Y ves que sigue la misma miseria. Comentó otra fuente desde Jamaica para denunciar que los ingresos de las brigadas no se traducen en mejoras para el sistema de salud cubano. Mira, ni para el sistema de salud, ni para el sistema educativo, ni para el deporte, para ningún sistema. El único sistema que se beneficia con todo el dinero ya sabemos quiénes son. La familia Castro y todos los que le lamen el fondillo, toda la cúpula esa que está bien pegadita esa. Dice por acá, Yanice es el seudónimo de una trabajadora cubana de salud que pidió proteger su nombre real y omitir cualquier detalle que permitiera identificarla por temor a represalias del régimen. Díganme algo, esta es la nueva estrategia, el nuevo robo organizado de los delincuentes. Y a esta estrategia hay que hacérsela llegar también al secretario de Estado. Decirle, mira, ya no basta con que le depositen el salario a los médicos en esas cuentas, porque de alguna manera los chantajean, los obligan, los extorsionan para que donen el 50% de su salario. Díganme algo. Saludos para la muerte gira. Dice, Juanmi, me retiro si no hay duda. Estoy con 5G de batería y no hay corriente. Estoy ciego para la pelea. Oye, hermano, un abrazote. Muchísimas gracias por estar por acá. Dice Jorgito Blanco, vamos a dar like, que faltan unos cuantos likes. Dice que Adrián Sánchez Mora, ya di mi like anticomunista. Oye, muchas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Saludos para BTC Surf. Dice, el delito pasado ya es delito. No lo cambiará nada. Dice Lázaro Martínez, cuentas, pero acuérdense que se puede sacar dólares de los bancos de Cuba. Que no se puede. No, que se va a poder. Pero ¿qué dólares tú vas a sacar de los bancos de Cuba si esa gente no tiene ni un maldito dólar? Todos se los han comido. Todos se los han gastado en mansiones, en vacilones. Todos se lo han gastado. Bueno, déjame ver por acá. Vamos a hacerle un seguimiento a ver cómo sigue el descaro pero mira, ya salió a la luz. Oye, se la fabricaron rápido. En menos de un mes, mira el cambio que hicieron. Ya ellos la venían probando desde Brasil, con algunos médicos escogidos. A ver cómo funcionaba. Según me cuentan, con los médicos que más plata ganaban. Fíjate si son descarados. Con los médicos que más dinero ganaban. Después me entero que también lo están haciendo en Jamaica. Y ya mira, ya tienen preparado el festín para hacerlo con Bahamas. Ya nadie los puede acusar de que los médicos en Cuba no le pagan su plata. Y lo mismo van a hacer con los deportistas. Lo mismo van a hacer a partir de ahora con todos los servicios que contraten alguna empresa extranjera. Mira qué rápido ellos resolvieron su problema, caballero. Es que yo te digo que por eso ese país no avanza. Es que no avanza. Bueno, déjame ver por acá porque tenía un videito por acá que está súper... Ya sé, no puedo creer que se me haya ido.